Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. El querer ser el primero dentro de la iglesia. Este va a ser la frase que vamos a ocupar, el tema. El deseo, o puede ser el querer ser el primero dentro de la iglesia. Bueno, en primer lugar hemos estado hablando, hermanos, en el último tema que estuvimos mencionando. Hablábamos del hermano Gallo. Bueno, quien Juan lo destaca como el hermano que, aunque no era él un pastor, no era una persona destacada en el sentido de tener un ministerio o tener una asignación sobresaliente de lo que podría ser la iglesia común, este hermano Gallo hacíamos ver que él había puesto su talento a la disposición de lo que era la obra de Dios. Su talento o su don o su gracia que Dios le había dado era sobre todo la hospitalidad. Es que era un hombre que era un hermano que tenía esas actitudes de que los hermanos que él podía atender, que andaban predicando la palabra, este hermano era alguien que se ponía a la disposición de estos predicadores y se ponía a la disposición de estos predicadores para, de hecho, atenderlos, y que de esa manera los que predicaban, que pasaban por esos pueblos, por esos lugares, ellos se pudieran sentir acogidos, se podían sentir cómodos, porque de hecho la intemperie de los ministerios, o hay ministerios que se carece de las posibilidades, pero que cuando hay personas de buen corazón que salen ahí por delante y dicen: mire, hermano, no se preocupe, que yo tengo mi casa para que usted pueda estar con nosotros. No se preocupe por lo que sería el sostén, la alimentación. Cuente con nosotros, cuente que usted va a estar bien en nuestra casa. Y estábamos señalando que cuando esas condiciones se dan, y en el particular en estos tiempos bastante no tan civilizados y tan grandemente poblados como sería en este tiempo nuestro, entonces la gente se sentía, o los predicadores se sentían bien y podían desarrollar lo que era el evangelio a los demás. Esto es lo que hacía Gallo. Ponía, decíamos, su talento a la disposición de la obra. Y esto es haciendo un pequeño también recordatorio, que es lo que enseñábamos, que media vez nosotros, aun cuando no sea el caso de atender a alguien en nuestros hogares, que hay que hacerlo cuando se pueda, de hermanos que vienen de otros lugares y que andan haciendo la obra,
es importante abrir la puerta, pero también en el caso nuestro, decíamos, como a la manera de aplicarlo, también nosotros podemos poner siempre los diversos talentos o los diversos dones que Dios nos ha dado, que por cierto, no hay nadie de nosotros que pueda decir: yo no tengo nada que aportar para la obra de Dios. Decíamos que podemos poner a la disposición nuestras habilidades. Podemos poner a la disposición del ministerio, de la obra de Dios. Podemos poner nuestras casas, como decíamos, como anfitriones. Porque, por ejemplo, en cada casa donde se está predicando el mensaje de la palabra, esa es una gran aportación de ese anfitrión. Y que los hermanos que tienen este privilegio no dejen de ver que sería como el caso de Gallo. Gallo daba hospitalidad. Entonces yo no tengo ese espacio para dar hospitalidad, pero tengo mi casa, y de esa manera contribuyo para que se expanda el evangelio de la gracia. Es decir, siempre es importante nuestras ofrendas. Hay personas que dicen: yo no puedo ir a llevar la palabra, voy a ofrendar, voy a diezmar. Y de esa manera, usted se ha fijado en las iglesias que tienen radioemisoras, que ahí están los socios y dice: bueno, nosotros queremos predicar al mundo, y llevan su ofrenda. Y por supuesto, esa predicación que está dando esa iglesia en esa radio, en esa televisora, ese mensaje está llegando a los diferentes lugares del mundo. Está poniendo a la disposición su talento. Está coadyuvando para que la obra de Dios avance. El problema siempre va a estar cuando nosotros, teniendo los dones o los talentos, que, como decíamos, nadie de nosotros puede decir: yo no tengo que dar en la obra, yo no tengo esa capacidad. Todos tenemos los dones que Dios nos da, y esos son los que siempre, cuando nosotros entendemos que el evangelio debe de ser extendido, debe de ser predicado como lo ordenó el Señor, que debía de ser llevado hasta lo último del mundo. Que bueno, dice un Gallo en este caso, que bueno que el evangelio avance, pero Gallo dice que lo hagan los hermanos, y ellos son los llamados, los pastores, a llevar este mensaje. Pero no, Gallo no se queda señalando a que deben de hacerlo aquellos que han sido llamados específicamente para llevar a cabo la extensión del evangelio. Gallo dice: aquí está mi casa para atenderlos a estos predicadores. Ahí está poniendo él. Está haciendo lo mismo, decíamos, que viene haciendo o viene siendo los diferentes miembros del cuerpo, del cuerpo humano. El cuerpo humano, cada uno de ellos, por diríamos desconocido que sea uno de los miembros del cuerpo, por oculto que sea un miembro del cuerpo, ¿verdad?, está haciendo su labor en el cuerpo. Se dicen no sé cuántas células gustativas tenemos debajo de la lengua para poder sentirle sabor a la comida. Nadie conoce esas células, nadie las conoce. No son visibles, son invisibles, en el sentido de que podamos verlas así con facilidad. Pero que fuera si esas células no estuvieran haciendo su trabajo, no le sintiéramos
ningún gusto a la comida, no tendría sentido la comida. Entonces, esto es parecido a lo de la obra. Entonces, cuando venimos nosotros y ponemos ahí, en el caso de Gallo, pone su hospitalidad para los hermanos itinerantes. Aquí está mi casa. Esa contribución fue de gran provecho. Y las contribuciones que nosotros hagamos en cualquier área de la que podemos estar incidiendo, podemos estar nosotros coadyuvando, eso será de mucho provecho. Volviendo al caso, por ejemplo, de los obreros, acuérdense que la iglesia se estructura a través de ministerio, ¿verdad? Este es un ministerio, pero aquellos muchachos, aquellos hermanos que están en el voluntariado y que dicen, tengo la capacidad, entiendo las cosas, voy a insertarme dentro del sistema de hogares de restauración y voy a pedir al pastor o los pastores que me den un hogar. Yo quiero ser un Gallo, yo quiero contribuir con mi talento, tengo habilidades, tengo capacidad. Pero es triste muchas veces ver que muchos dejamos pasar las oportunidades y realmente es algo que es un grave error. Ayer estaba viendo todos los hermanos con su guía y veía jóvenes que no tienen su guía. Entonces decía yo, realmente los muchachos creen que esto de la iglesia es un asunto sin sentido, ¿verdad? Creen que esto es un asunto inventado de los hombres. ¿Y por qué digo eso? ¿Verdad? Digo eso porque lo correcto debería ser que en este caso los jóvenes pueden estar estudiando, pueden estar, pero tienen ese talento que si lo ponen a la disposición de la iglesia, de la obra del Señor, el evangelio se va a expandir con mayor fuerza, ¿verdad? Con mayor velocidad se va a extender el evangelio. ¿Por qué? Porque están poniendo su grano de arena. Pero, ¿verdad? Por eso es bueno estos estudios, porque aquí Dios nos ilustra que todos podemos poner ese grano de arena como lo hizo Gallo, y vea que vamos a ver en el final de lo que es ya el transcurso del recorrido de la iglesia. Veámoslo así, hermanos, veámoslo así. Al final del transcurso de el caminar de la iglesia, cuando el Señor llame a estos gallos, cuando el Señor llame a ese hermano que puso su título, que puso su capacidad, que puso su fuerza, y cuando el Señor lo llame, qué maravilloso va a ser para aquellos que estamos comprendiendo qué es esto de la iglesia, esto del Señor. Acuérdense que el proyecto, diríamoslo de esa manera, o la visión o la finalidad de la muerte de Cristo es que se evangelizara el mundo y que el mundo fuera salvo por la fe, ¿verdad? Por la fe, creyendo en ese sacrificio. Pero se necesitan obreros, se necesitan manos, se necesitan bocas, se necesitan casas, se necesitan locales. Y eso será de bendición para aquellos que como Gallo pusieron a la disposición su hospitalidad a los predicadores, y que en el momento cuando el Señor esté pasando lista, qué maravilloso va a ser para estos hombres, ¿verdad? Cuando el Señor llame, como llamó a aquellos tres de los talentos, llame al primero y le diga: aquí está,
llame a Gallo. Gallo, vos no tenías un ministerio específico. Sí, ¿qué fue lo que hiciste? Puse mi talento, yo estuve atendiendo. Sí, es cierto, no me lo digas, yo ya lo sé, dice el Señor. Esto va a ser una cosa maravillosa. ¿Por qué va a ser maravilloso? Porque todo lo poco o lo mucho que se pueda estar haciendo en la obra de Dios, hermanos, esto no queda sin recompensa. Esto no queda perdido, ¿verdad? Pero qué triste es que yo, pudiéndome involucrarme, no lo hago. ¿Cuál será la sorpresa de ese cristianismo o de esos cristianos? Cuando le digan, dame el talento que te di. Y le digo, fíjese, Señor, que yo, como sabía lo que tú eras, yo lo enterré. No debías de haberlo enterrado. Debías de haberlo hecho producir. Todo eso es un insumo para cada uno de los que somos iglesia del Señor. A nosotros nos ha tocado en esta ocasión. A ellos les tocó en el pasado, hoy nos toca a nosotros. En esto, pues esto sería como una pequeña introducción, un pequeño repaso de lo que ya hablamos un poco, ¿verdad? Y que se nos vaya quedando, que vayamos viendo que, por ejemplo, ¿cuánto hace que Gallo actuó, puso a su disposición su actitud de hospitalario? ¿Cuánto hace ya? Hace ya 2000 años. 2000 años Gallo pasó su tiempo, pero sembró, pero aprovechó. Qué bonito va a ser cuando en esa evaluación lleguen a quien atendió Gallo, a quien le dio el sostén mientras ellos estaban predicando en ese pueblo. Qué bonito va a ser para Gallo que digan esos pastores, esos predicadores, el hermano Gallo fue un gran apoyo para que se extendiera el mensaje. Él nos sostuvo, Señor. Él nos bendijo, Él nos proveyó, Él nos dio de lo que Él tenía. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Hermanos, ¿piensan ustedes que así puede ser? ¿Qué me dicen ustedes? De hecho, use la lógica. Por ejemplo, cuando a mí me toque, yo voy a poder identificar a aquellos que me predicaron el evangelio. Y voy a decir con mucha satisfacción, mire, ese hermano fue el que insistió conmigo. Yo me recuerdo que un hermano, me vine con él o lo traje yo no sé cómo, pero de Guatemala. Pero ese hombre no dejó en todo, de aquí a Guatemala, la capital, ahí se hacen como, no sé, un mediodía, va, unas 7 horas, 8 horas. No dejó de ponerme la Biblia, yo era impío. No dejó, yo me recuerdo de ese hombre. En ese momento yo voy a decir, ese hombre gastó saliva, 8 horas de saliva, porque se le seca la boca a uno de tanto estar hablando, hermano. Y ese hombre me presentó tu gracia, Señor. Así que el que tenga oídos, oiga. Amén. Pero qué triste, enséñame, hijo, esa lengua que te di, no la usaste, ¿verdad? Estabas en tus estudios, estabas en tus negocios, estabas en tus... Pero, ¿por qué no aprendiste de Gallo, hijo? Que no leías la Biblia, por eso hay que leer la Biblia. Por eso es que es importante. En la Biblia vamos a encontrar nosotros qué es lo que hicieron aquellos hombres y que Dios nos manda a hacer a nosotros. Eso es lo que realmente tenemos que ir aprendiendo. Entonces, en este caso, vamos a ver, Gallo con su gran corazón fue de gran bendición para el desarrollo de la obra. Pero veamos ahora lo contrario, que es lo otro. Decíamos a manera de tema, el querer ser
el primero dentro de la iglesia. Aquí el Señor o el escritor divino en este versículo número 9 de esta carta dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, mire qué nombrecito es, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Mire el contraste, mire lo contrario. O sea, Diótrefes era todo lo contrario. Vamos a ver, en primer lugar, este tenía un concepto, hermano, desmedido de su propia importancia. Diótrefes tenía un concepto desmedido. Era un hombre que virtualmente, pudiéramos decir, era un dictador dentro de la iglesia. Pudiéramos verlo de esa manera, porque eso es lo que resalta este versículo, ¿verdad? Cuando nos dice, lo voy a leer: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. O sea que, diferente a lo que era Gayo, Diótrefes era, como decíamos, un hombre que actuaba diferente. Mire cómo son las cosas, hermanos, y esto es bueno siempre analizarlo, porque ahí es donde nosotros podemos ir viendo de qué lado somos. Podemos ir ubicándonos de qué lado nos parecemos más, o si nos afinamos más al lado bueno o al lado malo. Por ejemplo, el caso de Diótrefes, su pecado era el orgullo de posición en la iglesia local. Él se consideraba el mejor, él se consideraba el dueño, él se consideraba el más entendido. Qué importante es ver, así diríamos, usando las ideas, cuál era la posición de Diótrefes. Era un hombre que prácticamente estaba haciendo todo al revés. Y estamos hablando de un hombre que estaba en una iglesia. Y sin duda era la iglesia donde se congregaba Gayo. Entonces, el pecado de él era un hombre orgulloso de su posición en medio de la iglesia. Él se consideraba el mejor, él se consideraba el dueño, él se consideraba el más intelectual, él se consideraba el hombre 10, el hombre que tenía todas las capacidades, ¿verdad? Pero fíjense, hermanos, que en este caso Diótrefes se había, no sé si se enamoran de ese nombre para ponerle a algún niño de los que van a tener, a ponerle Diótrefes, ¿verdad? Es un nombre bíblico. Este Julano, vamos a llamarle así, este Julano que se sentía dueño de la iglesia, se había olvidado que Cristo es la cabeza de la iglesia. Esto es importante saberlo, y esto va con todos aquellos que estamos al frente de ministerio. Nadie puede considerarse con ese espíritu papista, porque ese es un espíritu papista, ¿verdad? Que él es el dueño de la iglesia, que él es el que rige la iglesia. Pero cuando nosotros actuamos de esta manera, es decir, cuando un pastor, cuando un ministerio maneja las cosas así, se hace dueño, es el dueño, es él el que grita, él es el que pone, es el que decide. Esto es como no tener claro que
el dueño de la iglesia no es el pastor. El dueño de la iglesia es Cristo. Porque no ningún pastor, ningún ser humano, hermano mortal sobre todo, fue a la cruz. El que fue a la cruz se llama Cristo. Él es el que pagó por la iglesia. Él es el que se ganó la iglesia. Que se oiga un poderoso amén. Él es el que se ganó la iglesia. Por tanto, Él es la cabeza de la iglesia, como dice Efesios 5, 23. Porque Cristo dice, es la cabeza de la iglesia. Mire qué fácil uno se va perdiendo, hermano. Mire qué fácil va tomando uno posiciones contrarias a lo que son los principios o a lo que debe ser la actitud de un creyente. Como Diótrefes está tomando una actitud como que él es la cabeza, como que él es el que murió por la iglesia, ¿verdad? Y por otro lado, Diótrefes se había olvidado que es el Espíritu Santo el vicario de la iglesia. Dicho de otra manera, es el Espíritu Santo, no es el Papa, ningún vicario. El vicario de la iglesia se llama Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue, dicho de otra manera, vicario sería igual el representante. Es el Espíritu Santo, el que Cristo es la cabeza, y el Espíritu Santo es, hermanos, el que pastorea la iglesia. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Posición que ningún ser mortal puede asumir, tal posición, ¿verdad? Esto es un terrible error. Por eso, por ejemplo, en cualquier dependencia dentro de lo que pudiera ser las diversas partes de la iglesia o de las diversas partes del ministerio o de un ministerio, siempre debe de ser, hermano, debe de ser con mucho cuidado, con mucho tacto. ¿Por qué? Porque a veces si yo soy, por ejemplo, un colaborador que obviamente o un obrero o una obrera de los hogares, ellos tienen una asignación de autoridad, es decir, de hecho Dios les otorga una autoridad. Pero muchas veces algunos creemos que esa investidura de autoridad ya les autoriza de ir a mandar, de ir a empujar, de ir a ofender. Ese es el espíritu de Diótrefes, ¿verdad? No es así. Yo les digo a los hermanos, yo me recuerdo que fui a supervisar una reunión y al obrero lo hallé en una casa sin camisa. Yo me asusté y dije, yo quizás es su mamá, la anfitriona, yo quizás el papá o qué. No, era un hermano. Y le dije yo, hermano Julano, así hermano, me dice, ¿qué tal? Aquí ando, aquí haciendo la obra, hermano, sin camisa. ¿Y qué significa eso? Es que se llega a unos abusos, hermano. Se llega a unos abusos. La persona, como tiene autoridad, va a abrir la refri, va a repartir bebidas y sucede. No, eso hacerlo en tu casa, eso hagámoslo en la casa. Pero debemos de guardar la distancia, porque si Dios nos ha dado una posición de autoridad, hermanos, la autoridad espiritual no se gana imponiendo. La autoridad espiritual se gana con el ejemplo. La autoridad espiritual se gana no con puños, se gana con testimonio. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Se gana con testimonio. Entonces eso es un abuso. Y que allá yo en la zona como pastor empiezo a regañar a la gente. Y debe de entenderse qué es un regaño y qué es una recomendación. Todo este asunto es voluntario. ¿Me puede ayudar, hermano? Yo les decía, cuando yo era diácono, a mí me gustó y me quedó grabado en mi mente
la actitud de ese coordinador de diáconos. Dice, hermano, ¿me puede ayudar con esa sillita? Y me la pone allá, hermano. Ayudar. Esa palabra ayudar me quedó a mí. Pero conocí a otros que habían salido de la guardia y que era insoportable, hermanos, unas gritadas que le pegaban a uno. Y yo todavía no había leído la tercera carta de Juan. Si no hubiera dicho yo, este es Diótrefes, ¿verdad? Porque se enseñorean de la gente. No, usted no tiene que ir a gritar a la coordinadora. Usted, y voy a dejar claro, siempre debe de guardarse las instancias. Primero, si hay un error por allá, vaya a su primera autoridad y después vaya a la otra autoridad y después vaya a tratar el asunto con temor y temblor. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Con temor y temblor. Pero ahí vienen, a veces, no aquí, ¿verdad? Pero allá de donde yo aprendí, que menos mal que no aprendí, que no se me pegó eso. La gente llorando, mire cómo me trató. El que estaba ahí, mire todo lo que me hizo. O sea, ese es un espíritu que no es el espíritu que debe de persistir dentro de la iglesia del Señor. Entonces, en este caso, el que tenga oídos oiga. Por ejemplo, las coordinadoras, a puro besito, mamita, ¿verdad? Claro que usted va a poner su autoridad, pero su autoridad se va poniendo basado en su testimonio. La autoridad sí es, la espiritual es diferente a la autoridad de allá afuera. Allá afuera al policía le ponen el uniforme y ese garrotea a cualquiera. Pero aquí nosotros tenemos la investidura de la autoridad de Dios en cualquier área donde Dios nos ha puesto. Pero ahí no es una autoridad para ir a empujar, para ir a ofender, sino es para pedir favores. Y no se entienda que, hermano, entonces vamos a andar así. No, lo correcto, hermanito, ayúdeme, estas cosas son de Dios. Es decir, hablarle claro a la persona. Eso no quiere decir que lo está ofendiendo. ¿Se entiende? De un amén los que entienden. Regálale ofrenda de palmas a los que entienden. En este caso, Diótrefes estaba fuera de la doctrina de la verdad. Fíjese, son personas que están fuera de base. Mateo, vamos a leer un versículo por lo menos en Mateo y vamos a hacerlo en el capítulo 20 en adelante, rapidito. Dice, esto es lo que el Señor enseñó a los discípulos. Entonces, la mamá de los hijos de Zebedeo se acercaron a Jesús acompañada de sus dos niños y se arrodilló delante de él. No dice niño. Y le pidió un favor a Jesús y le preguntó, ¿qué es lo que quiere? Le dijo Jesús. Ella le dijo, primero, permíteme que estos dos niños míos podrán sentarse a gobernar contigo, uno a la derecha y otro a la izquierda. Entonces, prácticamente el Señor a continuación les dio las indicaciones que ese asunto no era de él, eso era de su padre. Y luego les viene diciendo en otras escrituras que en la iglesia no se trata de quién es el que tiene el protagonismo, el que tiene el primer lugar. No se trata de que porque eres más inteligente o por qué, sino que en la iglesia el más grande es el que más sirve. O sea, es un concepto diferente. Ustedes ven, les dijo el Señor, en las naciones se enseñorean de los puestos, pero en el reino de Dios no es así. El reino de Dios es el más grande es el que más sirve, el más grande es el que más sirve. Y no llamen a ninguno maestro, porque solo hay un maestro y soy yo, dijo el Señor.
Y no llamen a ninguno Padre, porque no hay otro sino yo, dijo el Señor. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No llamen. ¿Cómo es que le llaman ese título? El reverendo, ¿verdad? Dijo el Señor, no llamen a ninguno maestro, porque el maestro, el tata, soy yo. Nadie crea que es el grande de la iglesia. Nadie tome el protagonismo de la iglesia. Ustedes son hermanos, dijo el Señor. Así nos niveló a todos el Señor. Somos hermanos todos. De un amén los que somos hermanos. ¿Quién es mayor de ustedes, de los otros? Cristo. ¿Y nosotros qué somos? Hermanitos, hermanita. Así que no ande pensando, es que usted verá, yo hablo lenguas, usted es hermanita. Es que yo fíjese que predico, usted es hermanito. Es que fíjese que yo soy el pastor, es un hermanito. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios. Somos hermanitos. Eso somos. Que se oiga un amén. Eso es lo que dice el capítulo número 23 de Mateo 8 al 12. Dice: pero ustedes no dejen que nadie les llame maestros. Ustedes solamente tienen un maestro y todos ustedes son iguales, como hermanos. Pero y entonces los pastores son hermanos. Y yo les he dicho un montón de veces, pero eso es peligroso, andar asignándose posiciones que no le otorga la Biblia a uno, que el Señor no le otorga. Entonces usted respete a los pastores. Ellos están haciendo esa área como sería la área de la cabeza, pero la cabeza no es el todo. La cabeza sin los ojos no sirve, sin las manos no sirve, sin los pies no sirve, sin todo lo demás no sirve. ¿Estamos de acuerdo? Entonces así tenemos que ver nosotros. ¿En qué versículo oímos? Versículo: todos ustedes son iguales. Solamente tienen un maestro. Y todos, entonces no le vamos a llamar maestro al otro que está dando la clase. Sí, pero en el sentido sano. El problema, ya vamos a ver. El problema, maestro, dice, y todos ustedes son iguales como hermanos y hermanas. Aquí en la tierra no se le diga a nadie padre. Bueno, ya lo dijimos. Ahora, este Diótrefes, hermanos, prácticamente, vamos a ver, es una persona peligrosa en los hermanos y que hacía lo diferente de Gayo. Este Diótrefes estaba lejos de la verdad. Aquí es una persona que está afectando la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad es amor, porque la verdad es afecto, la verdad es servicio. Son adjetivos que se pueden sumar. La verdad es servicio, la verdad es amor, la verdad es entrega, la verdad es hospitalidad, la verdad es amor por los hermanos. Ahora, veamos qué es lo que sucede en esto. Veamos acá. Fíjese que dice Juan que ni a él lo quiso recibir. Dice, mire cómo era Diótrefes. Ni a él. ¿Qué le parece? Ahí viene el pastor. No lo dejen entrar, dice. Ni a él. Cuando dice Juan que él mandó una carta en el verso: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Se dice que Juan ya había escrito una carta antes de esta. Es una carta perdida que no está en el canon. Pero que Diótrefes lo que hizo fue echársela a la bolsa o quemarla. No la leyó a la iglesia.
Por eso dice, yo les mandé una carta y no la recibieron. Mire, o sea, este hombre no tenía ningún respeto para diríamos, el apóstol. Este hombre, bueno, eso no está escrito, pero es un hecho que él ya dice, ha mandado una carta. Ahora, hagámonos una gran pregunta, que es lo que me van a dar permiso con 3 minutos más. Hagamos una gran pregunta. ¿Cuál es, hermano, cuál es la actitud de actuar de esta manera? Si alguien me pudiera llevar, porque si usted lleva el trasfondo de lo que estamos hablando, usted me va a dar la respuesta. Porque ya hemos venido hablando desde el inicio de la primera, la segunda, la tercera. Si usted me ayudara, yo quisiera hacerle ese examen, a ver si usted me puede dar una respuesta. ¿Cuál es la manera por qué Diótrefes actuaba así? No es una pregunta difícil. Haga cuenta y caso que está en un aula de una universidad y le están haciendo un examen. ¿Quién me ayuda? Exacto. Ahí estamos bien. Esa es la respuesta. O sea que Diótrefes se había dejado influenciar. ¿Cuáles son las actitudes de Diótrefes? Grandeza. Yo soy el mejor. Yo soy el grande. Yo soy el intelectual. ¿Cuál era el trasfondo de los gnósticos? Ellos eran los grandes. Ellos eran los inteligentes. Eran los sabios. Ellos eran mejores que los apóstoles. Con razón Diótrefes ni la carta le recibió a Juan. Influencia. Gracias, hermano. Influencia. Por eso tenemos que estudiar la Biblia en su contexto, ¿verdad? ¿Contexto de qué? ¿De qué se hablan estas cartas? Hay unos falsos que han venido incidiendo, que han venido dañando a la iglesia. Y sin duda, no podemos decir si era un hermano o no era un hermano, pero partamos que era un hermano influenciado por las falsas enseñanzas. Era un hermano que estaba influenciado porque entonces eran influencias, ¿verdad? Quería ser el primero. Y estas actitudes destruyen la fe de la iglesia. Ahora, yo finalizo diciendo lo siguiente. Qué importante, hermanos, es tener carácter espiritual. Qué importante es mantenernos firmes. Le digo yo porque aquí yo he tenido experiencias tan raras, porque, bueno, yo me he dedicado a predicar y a enseñar. A predicar es una cosa y enseñar es otra cosa. Pero yo he tenido el mal gusto de que personas que han estado aquí se han vuelto al catolicismo. Personas que han estado acá se han vuelto a los mormones. Y otros han agarrado el ataché para andar tocando puertas. ¿Qué es ese tipo de personas? Ese tipo de personas son personas que se dejaron influenciar. Se dejaron. Por eso es que nosotros tenemos que tener criterio, tenemos que tener carácter, tenemos que tener la Biblia en su conjunto. No podemos quedarnos en versículos aislados. Entonces, cuando nosotros, los jóvenes, estudien la Biblia, no seamos personas pero estúdiela para ser humilde, no para ser un gnóstico, para considerarse que él es el que sabe todo. Entonces, cuando nosotros nos mantengamos estudiando, aprendiendo de lo que nos da el Señor en las predicaciones, nosotros vamos a crear carácter, vamos a crear criterios, vamos a crear firmeza, y no importa cuál sea el pico de oro que predique por ahí, hermanos, nosotros vamos a estar fundamentados en la verdad. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No importa cuál sea
la extraordinaria enseñanza supuesta. Por lo menos ahí aparece un famoso predicador que da miedo y que ustedes lo oyen, que dice que la Biblia no es la Biblia. Él no se puede mantener solo en la Biblia, porque eso sería una idolatría, dice, quedarse en la Biblia. Y si uno que solo viene a nada a la iglesia, va a ser influenciado porque esos hombres son, ¿cómo le llaman esos influencers? Esos hombres los oye el mundo entero, son famosos. Y dice, no, si el influencer, el pastor tal, dice que la Biblia no es el todo, porque si nos metemos a la Biblia seríamos idólatras, y Dios no quiere idolatría. La Biblia es Dios, la Biblia es la palabra de Dios. Hermanos, como decían los reformadores, las 3 solas, las 5 solas, hermanos, una de las 5 solas es solo Biblia, solo palabra. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Solo palabra, solo gracia, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son los que se dejan influenciar? ¿Quiénes son los que el hermanito le dice, fíjese que aquí no hay amor, hermano, vámonos a otra iglesia? ¿Quiénes son los que nunca han venido a hacer nada? Se dejan influenciar. Pongamos una iglesia mejor nosotros, hermano. Yo voy a ser el pastor y usted va a ser el copastor. ¿Y cuántos locos han salido de aquí a poner iglesias? Influenciables. No se deje influenciar, agárrese de la verdad. Aprendamos de Gallo. Bueno, ese nombre, ¿verdad? Si yo pudiera tener otro hijo, yo le pongo Gallo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Gallo. ¿Por qué? Porque Gallo hace honor a su nombre, ¿verdad? Porque el gallo es gallo, no es gallina. Así que ahí se los dejo, pues tal vez aparece alguno en la iglesia. Gloria a Dios. El que quiere ser el primero dentro de la iglesia, ese tiene el espíritu de Diótrefes. Póngase de pie.